Bueno, Cecilia, entonces el tema que ha sido escogido habla acerca de la convivencia familiar en tiempos de cuarentena. Entonces, la convivencia familiar creo que es algo a diario, ¿verdad? Sea sin cuarentena o con cuarentena, pero ¿cómo podríamos definir este asunto de la convivencia familiar en cuarentena? ¿Cuáles serían los problemas que ocasiona esta situación? Bueno, obviamente el hecho de haber tenido este periodo de limitaciones, que aún las tenemos con restricciones, ha generado a nivel familiar algunos movimientos, ha generado en algunas familias, como lo dices, ciertas inconsistencias, ¿sí? Han salido a la luz muchas de las situaciones que antes de repente no eran tan evidentes para los padres o para tu relación de pareja o para tus relaciones familiares. Entonces me pareció súper oportuno, Julio, porque quiero que sepas que, como lo mencioné hace un momento, este es un pedido de una de nuestras seguidoras, de Catherine, y aparte esto se unió obviamente se repitió el pedido, porque en muchas familias realmente hemos visto y he visto, ¿no? Como terapeuta familiar, que han despertado situaciones también positivas, ¿no? Pero las negativas han sido muchas. ¿Como cuáles, me preguntas? Pues uno de los puntos es el mal manejo que hemos tenido los padres en la autoridad, ¿sí? Entonces, hay muchos padres que se han identificado a ciertos momentos en donde pueden decirse: yo nunca me di cuenta que mis hijos no comen en la mesa, yo no me di cuenta que mis hijos no tenían estos hábitos, o que ellos realmente no sueltan sus aparatos electrónicos, porque muchos padres no estaban en casa. Entonces, justamente ahí es donde se han despertado dificultades, porque los padres que están en casa o que ya no tienen la ayuda doméstica o la ayuda del familiar, ¿verdad? Se han dado cuenta de que no hay la disciplina adecuada, ¿sí? Entonces, han tratado de implementar reglas nuevas y obviamente pues se han chocado con que esto ha despertado problemas con sus hijos y al mismo tiempo con problemas entre los padres, porque no logran hacer esa fórmula que funcione, ¿verdad? Esto es uno de los problemas que ha despertado la cuarentena. Ok, Cecilia, entonces, ¿cuáles son las sugerencias que se pueden dar aquí para poder contrarrestar el problema? Claro que sí. Bueno, es importante realmente, Julio, que evidenciemos, puede haber el despertar de muchas situaciones, ¿verdad? Hay familias definitivamente que han tenido que limitarse económicamente, factores económicos, factores de limitaciones, ya sea porque uno de los familiares enfermaron. Entonces las circunstancias son muchas, ya sea de que tuviste un familiar, eso entonces que está enfermo, evidencias, ¿qué evidencias hay? La cercanía, el equipo, o sea, cómo está la comunicación en tu familia, o sea, se evidencia en algunos puntos cuando hay esta unión familiar y cuando no la hay, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las sugerencias si tú has detectado que falta la comunicación en tu familia, falta la comunicación o la unión entre tus familiares? ¿Qué pasa cuando te descubriste problemas de pareja y te das cuenta de que realmente había ciertas distancias, o ahora en pandemia te das cuenta de que no hay ese trabajo realmente en equipo como debe ser, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser con la presencia o no de hijos, ¿no? Entonces, primero tienes que identificar, como sugerencia, identifica cuáles son las situaciones que tienes que reforzar, ya sea en comunicación, ya sea en una problemática de falta de unión, ¿verdad? Porque en la unión es la realidad, ¿no? Esa frase famosa, Julio, de la unión hace la fuerza, ¿no? Necesitamos una unión para que las cosas funcionen. Entonces, la primera estrategia es identifica cuál es la problemática que está causando pues esta piedra en el camino para no fluir, para no avanzar o para causar estos problemas a lo largo de tu convivencia dentro de casa, ¿no? Entonces, identificando primero cuáles son estas falencias, estos problemas, obviamente vas a poder hacer la ejecución de las acciones.
Correctísimo. Entonces, si nosotros identificamos el problema, quiere decir que pueden existir las siguientes facetas, ¿no? Por ejemplo, me voy a poner en el papel de que soy el padre de familia y tengo mi esposa y tengo mis hijos. Supongamos que fueran 2 hijos pequeños. Bueno, a la edad que yo tengo no pueden estar muy grandes. Entonces, quiere decir que el asunto podría ser mi relación con mi esposa, es decir, tengo un frente de batalla, digamos así, ¿no? Y luego mi relación con uno de mis hijos viene a ser un segundo frente de batalla, y el tercero vendría a ser pues con el otro hijo, ¿verdad? Entonces, tengo que identificar en este caso 3 frentes, porque son 3 individuos diferentes y los cuales tienen pues papeles o roles diferentes. Esposa e hijos no tienen el mismo papel. Entonces, esa sería la clave. Sí, por supuesto. Es importante lo que acabaste de decir, Julio. Tenemos que ser autónomos, independientes, no podemos, porque a veces el problema cuando llegan las familias es que estamos como que todo en el paquete, ¿no? El six-pack, todos juntos. Realmente tenemos que respetar las individualidades. Eso también es una estrategia, lo que acabaste de decir, identificar cuál es el rol de cada uno y qué es lo que cada uno tiene que colaborar, mejorar y sanear. Y ahí voy a dar otra sugerencia importantísima. Los periodos de conversación que puedan tener las familias. En terapia familiar, en Bliss, lo que hacemos es sugerir periodos establecidos en la semana, de 2 a 3 momentos, y si puedes hacerlo diariamente. Porque es valioso el tiempo de cuarentena, porque gracias a eso puedes fomentar espacios de comunicación individualizados con cada familiar. Si eres padre, si eres madre, si eres hijo, tú puedes fomentar la comunicación y pulir estas pequeñas falencias o errores que tienes con estos adolescentes que están tratando siempre de desconectarse o de sacar el cuerpo un poco, porque uno dice, son vagos o no quieren hacer las cosas. No se las enseñaste. Entonces, esas son las cosas que descubres ahora en cuarentena. Entonces, qué valioso y qué feliz me he sentido realmente de ver familias que logran limar esas asperezas y funcionar. Y ahí es donde comienzas a hacer personalizar tu fórmula. ¿Cuál es la fórmula que necesita tu familia? ¿Cuál es la fórmula que tú necesitas? Porque así como lo dijiste, Julio, no solo es ver qué pasa con cada uno de tus hijos, o tu pareja, o tu mamá, o tu papá, o tus hermanos, si ya eres un adulto, ¿verdad? Es también ver qué pasa dentro tuyo, cómo estás tú, cómo te sientes tú. Y ahí viene otra estrategia, Julio, es importantísima para tu salud emocional. Tienes que estar claro de que tenemos 4 ambientes en que nos desenvolvemos. El familiar, el social, el de las realizaciones personales, que viene también la parte laboral y profesional, ¿verdad? Y la parte del amor, ¿sí? Que es el amor de pareja, el amor de los tuyos. Y obviamente aquí vienen muchos puntos para las personas que están solas, ¿sí? Porque hay personas que han pasado cuarentena solas. Y ahí es donde comienzan los síntomas de ansiedad, las personas que han llegado hasta deprimirse. ¿Por qué pasa? Porque no manejan bien la soledad. Y en cuarentena nos han obligado con las limitaciones a estar solos y a un poco escucharte. Es como visualizarte dónde estoy, quién soy, dónde voy. Entonces, frustrarte. Y no se diga si te sacaron del trabajo o tienes algún tipo de duelo, perdiste un familiar o a varios familiares. Entonces, hay que estar equilibrados, Julio, desde uno mismo y con los míos. Hay que observar, y por eso el título obviamente de este espacio ahorita, de este segmento, es justamente cómo lograr una sana convivencia familiar en cuarentena. Tienes que trabajar desde tu interior con estos pequeños cabos sueltos que has ido dejando, que cuarentena te movilizó. Porque puede ser que cuarentena te haya despertado cuestionamientos. No me gusta lo que estoy, o no me gusta la pareja que tengo hoy, o no me gusta la posición de esposa que tengo hoy. Entonces, todos estos cuestionamientos, ¿verdad?, que me voy dando o que van despertando en cuarentena, definitivamente pueden llevarme o a un desenlace positivo o a un desenlace negativo. ¿De quién va a depender, Julio? De uno mismo. ¿Sí? Ok, correcto. Muy interesante, sabes, Cecilia.
y cómo identificaste las cosas, ¿no? Pero entonces aquí es donde se amplía un poco el tema, porque la cuarentena ha traído a muchas personas, por ejemplo, cierto tipo de depresión. Perdón. Es verdad que algunos han estado ocupados, por ejemplo, en su teletrabajo. Luego han tenido que poner a sus hijos en teleestudio, lo cual hace que estén ocupados. Pero el hecho de no poder salir, de no ver, por ejemplo, un mall, no ir al cine, o no tener ese espacio que también quieren ir los hombres de pronto con sus amigos a ir a jugar un partido de fútbol o a tomarse una cervecita, hace que como que se ponga uno cabezón, ¿no? Ok, estamos ahí. Y ahí es que no soportan ya a la esposa, no soportan ya a los hijos que le vienen con problemas, con quejas. La esposa también se queja y dice, míralo a tu hijo, no me hace caso. El hijo le dice, mira mi ñaño esto. Y bueno, entonces como que ahí uno dice, estoy en una prisión. Pero la pregunta, ya teniendo este marco de circunstancias, sería, deberíamos ver la cuarentena como una oportunidad para que dentro de estos problemas nosotros transformemos nuestro modo de ser, para que fortalezcamos nuestro rol que nos toca como padre, como madre. En este caso hablé un poco del padre de familia, ¿no? Involucrándome yo como hombre, pero da igual, para la mujer como madre, a los hijos como hijos. O debemos simplemente decir, no, esto no funciona y ¿qué voy a hacer? ¿Cómo será la cosa ahí, mi querida Cecilia? Claro que sí, Julio. Bueno, realmente lo que estás diciendo y estás refiriéndote ya hablando desde el lado psicológico es a esos reguladores o esos estabilizadores o canalizadores que teníamos antes. Salidas con amigos, salidas con amigas, encuentros con otras personas, hasta en el ámbito laboral, ¿no? Era un poco desconectarte del hogar y luego conectarte a tu hogar, ¿no? Eso también era como un lugar, obviamente, en donde podías separarlo, pero ahora todo está en uno, todo está en casa. Entonces, bien, es importante la creatividad, los recursivos que podemos ser. Entonces, ¿cuántas cosas yo puedo implementar desde mi casa? Puedo hacer reuniones de Zoom con mis amigos, con mis amigas, puedo incluir en esta, porque viene el punto importante como otra estrategia, es la planificación que yo tengo con mi familia, ¿no? Como cabezas. ¿Qué planificación tengo para mí misma? ¿Sí? Para ti, para mi esposo, o sea, ¿cómo nos organizamos en tus tiempos en los 4 ambientes que mencioné? En el familiar, en el social, en las realizaciones personales o profesionales y en el amor, ¿no? De estas 4 áreas tenemos que organizar en esta planificación. Toda persona que pasa por una adaptación, este es el famoso, el ser resiliente, es justamente adaptarte a una nueva condición. Entonces, todos después de 90 días, Julio, hemos notado las falencias, los errores, las cosas que hemos hecho bien, nos hemos sentido gratos. Las madres, cuando decimos, nos sentimos bien, el decir, hemos hecho esto, mira, consecuencia de que yo fomenté que mis hijos tengan una responsabilidad, hoy en día no se les ha hecho duro no tener una ayuda doméstica, o lo logramos después de un mes, fue duro, pero todos tuvimos un qué hacer y hay satisfacción, ¿verdad? Y si eres solo, estás solo, yo nunca leí, pero ahora leí. Yo nunca hice ejercicios, pero ahora hice ejercicios. Entonces, las respuestas pueden ser muy gratificantes, ¿sí? Pero siempre y cuando tú tengas conciencia, en primera instancia, de esto que está pasando, que no funcionaba, que no te ayudaba a fluir. Y en segundo, la planificación y el accionar que tienes en cada situación que se te presentó. Porque como lo describiste, no sirve de nada, Julio, que estés consciente de lo que esté pasando y no hagas nada. Y te cruzas de brazos y simplemente dejas que esto avance, o se lo dejas a tu esposa, o se lo dejas a tus padres, o se lo dejas a tu hermano, o simplemente lo dejas ahí de una manera indiferente. El accionar hace que uno evolucione, que uno crezca. Por eso esta famosa versión, esta famosa frase de sé tu nueva versión, se trata de eso, ¿no? Es encontrar esas circunstancias o esas, se puede decir, situaciones en las cuales no funcionabas,
ya sea en tu ámbito laboral. De repente tuviste que salir o te sacaron de tu trabajo. Entonces, ¿cuál es tu lección de esta experiencia? ¿Te echas a la cama a llorar? ¿Te deprimes y te quedas lamentándote? ¿O comienzas a volar tu mente, a empapelar a toda la ciudad, a todo de lo que puedas, tu currículum para buscar un empleo? Actualmente tengo, Julio, personas que están siendo contratadas, pacientes míos, que han tenido empresas que han cerrado y no es que la han despedido por ser una mala empleada. Y personas que están siendo contratadas porque las plazas de trabajo también se han abierto y no creemos que esto es posible. Entonces, primero una actitud pues muy positiva y de muchos recursos, buscar nuevos recursos, no quedarme quieto, ¿no? Y no permitir que me toque a la puerta de mi vida la depresión, la tristeza, los pensamientos negativos, porque una cosa me lleva a otra y no me doy cuenta, porque la depresión a veces es muy silenciosa y comienza con ciertos síntomas de frustración o obviamente de debilidad emocional, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos los padres y los familiares y los amigos, que tenemos alrededor muchas personas que pueden tener una sintomatología que ellos no se dan cuenta. Entonces nosotros podemos sugerirle una terapia psicológica o una palabra de aliento, darte cuenta si esa persona evoluciona o no. Pero es importante el ser recursivo, el tener opciones diferentes para poder cubrir los reguladores que no tenemos ahorita por pandemia, o sea, porque tenemos limitaciones, pero los podemos tener de una manera renovadora, ¿no? Por Zoom podemos reunirnos de una persona a una con las distancias sociales, podríamos hacer algunas cosas creativas para nuestros hijos, ¿no? Entonces es importantísimo activar esas diferentes opciones y en especial los que tenemos responsabilidades como siendo padres, obviamente ayudar a esas cabecitas, ¿no? A estar siempre saludables y sanas emocionalmente. Julio. Ok, Cecilia. Tenemos aquí saludos de personas que nos están viendo en el Facebook. Jorge Daniel Lam, Emerson Pisa y también Mónica Vanessa Heredia están conectados aquí al programa. Nos mandan saludos para ustedes también. Ahora, saludos para todos. Ahora aquí se me ocurre a mí hacer ya una pregunta un poquito más condimentada, digamos así. A ver, Julio. Hablemos de pronto de parejas que no tienen hijos, pero están en cuarentena y la convivencia se convierte en un infierno. ¿No sería más bien la cuarentena una oportunidad para que ellos vuelvan a tener una luna de miel que los acerque el uno al otro? A esto agreguémosle algo. Pero si de pronto uno de ellos por ahí tiene una relación extra, un tipo de infidelidad, puede surgir un problema. Entonces, ¿cómo podemos nosotros atacar estos aspectos, Cecilia? Claro que sí. Bueno, es importante, se puede decir, hoy en día la infidelidad existe, ¿no? Y podemos haber entrado a pandemia con estos tipos de casos, ¿no? En donde la pareja ya tenía a alguien fuera, ¿no? Ya antes de pandemia, antes de cuarentena, había ya una pareja fuera. Bueno, lo puedo mencionar, Julio, actualmente he recibido estas circunstancias en el descubrimiento de la infidelidad, ¿no? O sea, esposas que llegan muy frustradas, en donde descubren en pandemia que ya existía una relación fuera, que ya había una relación fuera. Entonces es importante en este caso el accionar, ¿no? O el valorar un poco de cuál es la postura que tiene el descubierto, porque es duro. Si lo planteamos desde el inicio, que me hiciste la pregunta y me hiciste el desenlace, la primera parte era ¿qué pasa cuando es un caos? Entonces, claro, la esposa no sabe, no entiende por qué es un caos. ¿Qué está pasando con este esposo que está muy gruñón, muy quejoso, o esta esposa que está muy irritable, conflictiva, ¿no? Entonces, son indicadores muchas veces de que algo pasa con la relación, hay una inconformidad. Yo creo que el primer paso cuando tú detectas eso, seas esposa o seas esposo, es que te visualices a ti mismo. Cometemos un error en siempre hacer esto, como un señalar al otro y decirle, estás haciéndome esto, pero ¿por qué esto? Que tú el otro. Yo le propongo en las terapias de pareja, analícese usted.
propóngase en mejorar esos pedidos. Muchas veces son 1, 2, 3, 4 pedidos que tiene tu pareja y no lo cumples porque tú estás descontenta, porque tú también le tienes 2, 3 pedidos y él no los cumple. Pero eso es una cadena y esto hace una bola de nieve gigantesca. ¿Qué pasa con la esposa? Que el esposo le responde de una manera diferente, que comienza a actuar diferente en esos pedidos. Está respondiendo en un sí querer mantener su relación, en un importarle su esposa. Por eso la terapia de pareja justamente apunta a eso. Entonces, si estamos escuchando esta entrevista y estamos en una situación similar, comience a darle respuesta en acciones a su esposa, a su esposo, en lo que él le pide. Y eso, cuando hay amor, tiene una respuesta, Julio. Tiene una respuesta recíproca. Genera una semilla que va a hacer que sane la relación. Es más, muchas veces esos esposos y esas esposas dejan a sus amantes porque comienzan a darse cuenta de que completaban con la persona de afuera a esa ideal mujer o a esa ideal hombre. Entonces, si tú comienzas a responder estratégicamente a los pedidos, porque a veces me pasa, Julio, que llegan esposas sin que el esposo sepa que ella ya descubrió la infidelidad, porque creen que si ella lo desata, lo abre, van a perder a ese esposo. Acordémonos que muchas mujeres crecen en un sentimiento, obviamente, de que la mujer también y el hombre, ¿no? Hablando un poco del machismo, ¿no? De que la mujer tiene que tolerarlo, tiene que perdonarlo. Entonces, muchas sienten que no va a tener apoyo de la familia si se divorcia. Entonces, es una controversia. Yo no considero que tú tengas que tolerar una infidelidad. No se justifica, Julio, una infidelidad, pero sí puede sanar. Eso sí, me preguntas a mí, ¿puede sanar una pareja que ha tenido una infidelidad? Por supuesto que puede sanar. Yo he rescatado en terapia de pareja muchas relaciones maravillosas y han perdonado una infidelidad. Entonces, obviamente aquí estoy respondiendo todo el planteamiento que estás diciéndome, ¿no? ¿Qué acciones puedes tomar? Que obviamente ciertas sugerencias. Yo creo, Julio, que este es un tema súper amplio y valdría la pena tener obviamente un programa que hable de esto. Correcto. Pero de todas maneras, muy bien la respuesta, ¿no? Tenemos ya algo general que nos permite ver un norte sobre ese aspecto, ¿no? Se me ocurría eso porque realmente pienso que dentro de esta cuarentena hay cosas que han hecho que muchas personas se pongan de cabeza, ¿no? Definitivamente. Porque, como hablamos el otro día, ¿no? O podemos ser atacados por el síndrome de la cabaña, o podemos ser atacados por el síndrome del hambre de piel, o simplemente ya en nuestro trabajo tenemos presión, y ahora trabajar desde casa, donde era otra presión, aumenta, ¿no? Entonces, como que la pandemia uno dice, ¡ay, no! Bueno. Y este tipo de situaciones donde hay personas pues que como que ya llega a su casa, ve a su esposa, ya no es como al principio, que todo era color de rosa, que la luna de miel todavía estaba dulcecita, todavía sabía chocolate, ya con el tiempo como que ya sabes a sal, ¿verdad? Y encima que tenían sus aventuras por ahí como para tener sus escapaditas, y viene la pandemia y trunca todo y también saca a relucir las verdades. Me parecía que era una pregunta válida. Aquí Mónica Vanessa Heredia nos pregunta si la ausencia de abrazos y de contacto físico afecta y cómo se puede reemplazar. Bueno, estamos hablando de la cuarentena. Pienso que dentro de la cuarentena, dentro de la familia es fácil que se abracen, ¿no? Porque la cosa es con los miembros de afuera, ¿no? Tíos, primos, de pronto, amigos, vecinos. Pero podríamos responderle, ¿afecta la ausencia de contacto físico? Por supuesto que sí. Hay personas que son mucho más sensibles, más afectuosas, que necesitan ese contacto, ¿no? Que necesitan el verse frente a frente, ¿no? Mediante una pantalla, ¿verdad? Es como muy frío. Actualmente Bliss Centro Familiar está atendiendo desde desde junio una atención presencial, ¿sí? Porque yo tenía una demanda alta de personas que me decían, Cecilia, no es lo mismo
la atención que obviamente es válida en las condiciones que estábamos, pero no es lo mismo ahora que ya estoy viniendo al consultorio. O sea, es totalmente diferente. O sea, esto aquí ya lo necesitaba. Entonces hubieron muchos pedidos que me obligaron a tener una atención presencial a partir de julio. Entonces, sí, definitivamente sí afecta, pero hay cómo poder reemplazar y cómo nosotros podemos tener diferentes opciones para poder reemplazar esa parte afectiva. Si tú eres muy afectivo, si tú eres muy sensible, busca recursivamente cómo reemplazar esos espacios o esos besos o esos abrazos o esa calidez, obviamente primero desde la aceptación. Tenemos que aceptar que eso es una medida que tiene que darte seguridad y le da seguridad a tu familiar, a tu ser querido. Entonces, el primer paso es sentir que esto es una medida que necesito tomar, ¿no? Entonces ahí no te vas a frustrar, ahí no vas a sentir pena, nostalgia. Tengo muchas personas que evitan ver a sus familiares mayores por cuidarlos, por amor. Entonces, estás en paz porque tú dices, por un momento yo puedo causarle a este familiar mayor una enfermedad que puede ser mortal para esta persona. Entonces, yo me consuelo en saber que mi gesto de amor para este familiar o esta persona que amo tanto es no poderme acercar a ella. Entonces yo lo acepto y al aceptar salgo de la negación. La persona que sufre o adolece el hecho de no poder estar en contacto es la que está en negación, en la que no acepta esta pandemia, en la que está quejándose todo el tiempo por qué tiene que existir o por qué tenemos que estar así hasta cuándo, y escribe en redes y está quejosa y en los chats dice, no, ¿por qué pasa esto? Ya estoy harta, ¿hasta cuándo? No, o sea, tenemos que vivirlo con responsabilidad y tenemos que aceptar la condición, pero tenemos que ser recursivos, reemplazar los momentos por constantes. Puede ser, por ejemplo, llamar a tu familiar, hacer una videollamada, ¿sí? O sea, tener un gesto, porque es lindo cuando tú recibes un mensaje cálido, alegre. Entonces es importante, por ejemplo, hasta transmitir, ¿sabes qué? Me vi tal película o estoy leyendo tal libro, te lo recomiendo, ¿no? Eso es agradable, es positivo y eso podemos hacer para reemplazar la parte afectiva. Julio. Bueno, tenemos a Julio un poco congelado. Es importante... Surgen muchas preguntas más. Sí, sí, y creo que podríamos ampliarlo en otro momento, ¿no? Por ejemplo, se me ocurría qué pasa en una familia en cuarentena donde no son hijos, sino hijastros, y el cariño no es lo mismo, a veces no se siente la misma responsabilidad. Los juegos de mesa han sido un buen ingrediente para que haya la unión familiar, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, uno de los miembros no les gusta perder? Si es un niño muy picado que coge y tira cada rato el tablero del parchís, por ejemplo, porque no va ganando. Bueno, surgen más situaciones, pero de todas maneras hemos tenido un programa espectacular como siempre, y también Cecilia, pues muy bien lo has explicado, eres la estrella del programa, este segmento sin ti no puede ser de otra manera. Entonces, aparte de saludos que quieras mandar, dinos, como siempre, haznos acuerdo de cómo encontrarte en las redes, por favor. Por supuesto, Julio. Estoy como Bliss Centro Familiar en Instagram, Bliss Centro Familiar en Facebook, y como Cecilia Vallas estoy en Twitter. Y en YouTube estoy, pues obviamente, con los espacios de este tipo de entrevistas que están grabadas. Estoy como Bliss Centro Familiar también, Julio. Y encantada, pues mi consultorio está, Bliss se encuentra ubicado en Entre Ríos, vía San Borondón. Correctísimo. Entonces ahí tenemos el dato, y para los que vean en el reprise, pues pueden tomar buena nota. Entonces, un placer como siempre, Cecilia. Nos vamos al corte comercial y nos despedimos de ti, pero te tendremos el próximo miércoles. Ahora, ¿tenemos tema sorpresa para el próximo miércoles? Sí, tengo un pedido muy especial. Realmente me lo han solicitado ya tiempo atrás y ya se me unió. Entonces sí lo quiero anunciar de una vez, Julio. Perfecto. Anúncialo, por favor. Muy bien. Es justamente el tema de la infidelidad. Ha habido el descubrimiento ahora en pandemia de... Sí, entonces el planteamiento es ese, ¿no? La infidelidad, indicadores de la infidelidad,
y prevención de la infidelidad. O sea, hay un pedido puntual de 2 personas que obviamente lo pasaron y obviamente pues me han hecho esta solicitud. Julia, me parece que también estás de acuerdo que es un buen tema. Por supuesto que sí, la verdad que sí, como muchos temas, pero creo que este puede ser justo ahora, porque en estos tiempos de cuarentena también salen a relucir las cosas, ¿no? Muy bien, Cecilia, o sea, un abrazo para ti, que tengas un buen resto de semana, un buen fin de semana y nos veremos el próximo miércoles. Nos vamos entonces al corte, amigos.